Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca. A todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos, decíamos, Santa Brígida, patrona de Europa. Hay algunos patronos de Europa, cada uno por alguna razón especial. Santa Brígida tiene como dos razones. Una es la patrona de Suecia, o sea, de los países nórdicos, de hecho, cuando eran todavía católicos, sobre todo hasta la Reforma Protestante, fueron prácticamente católicos desde el siglo XI hasta el siglo XVI. Ahí es cuando empieza, casi 500 años, católicos. Y Santa Brígida era católica, lo sabéis bien, la historia, una mujer, bueno, que queda familia bien emparentada con el rey de Suecia, pero que muere la madre, es educada por familiares, vuelve al padre, que la casa, digamos, no por fuerza, pero sí contra su voluntad, a los 15 años. Tendrá, si no recuerdo mal, 8 hijos, y aunque tuvo un muy buen matrimonio con su marido, que era también un noble, aunque debía ser temible, basta ver el nombre era Ulf, o sea, era lobo, se llamaba así, su marido. Pero tuvieron muy buen matrimonio, se entendieron muy bien. De hecho, es famoso una de las salidas que tienen cuando hacen el peregrinaje a Santiago de Compostela. Podemos imaginar a caballo a Santiago desde Suecia, pues lo hacen. Y él enfermará gravísimamente, piensan que se muere cuando está de camino a Santiago, pero por una gracia especial se cura y durará todavía unos pocos años más, poco tiempo más, hasta que él muere y ella se consagra a Dios como terciaria franciscana al principio y decide ir a Roma. Quiere fundar la Orden del Divino Salvador, una orden muy especial de vida contemplativa, aunque con una parte activa, como es lógico, al estilo muy diferente, pero parecido en algo a lo que serían las benedictinas, pero diferente, con una estructura muy especial. Pero el Papa acabará aprobando, sí, la orden, pero con muchas modificaciones, lo cual disgusta del todo a Santa Brígida, que era una de estas grandes místicas. Santa Brígida será durísima con el Papa. El Papa en esa época vive en Aviñón y no quiere saber nada de Roma. Incluso una vez por carta se lo dice claramente, en plan profético: si no vuelves a Roma, en pocos días morirás. Y murió el Papa, no haciendo caso a Santa Brígida. Era
también de esa época contemporánea, unos años, con Santa Catalina de Siena, que también buscaba esta reforma de la Iglesia. Recordemos, el siglo XIII había sido un grandísimo siglo para la Iglesia, de grandes reformas, donde sale todo el tomismo, bueno, con grandes teólogos como San Buenaventura, que no era tomista, o Santo Tomás de Aquino, que era el tomista por excelencia, y Santo Tomás. Y con ellos muchísimos, bueno, empiezan las grandes universidades, sobre todo París, Bolonia y otras, a dar grandes frutos. Pero el siglo siguiente es un siglo de decadencia. Se ha tomado mal el tomismo, el papado se ha corrompido totalmente, la Iglesia se mueve por simonía y la fe le importa poco a la mayoría de los eclesiásticos, y salen estos grandes personajes, como es Catalina de Siena o como es Santa Brígida, buscando la reforma de la cabeza y de los fieles. Una reforma de la cabeza de la Iglesia que era absolutamente necesaria, estaba muy mal. A veces hay gente que se queja del papado y tal. Menos mal que no vivieron aquella época, porque realmente costaba tener fe en aquella época, donde, aparte de toda la corrupción, llegaron a haber a la vez 3 papas. Pues complicado lo tenemos. Y santos que están a favor de un papa, santos que están a favor de otro papa, dividida la Iglesia totalmente y además corrupta, fuertemente corrupta, también con grandes santos, pero fuertemente corrupta. Y será esa lucha contra la corrupción que ha de ser siempre. Esto es de las cosas que la gente ha de entender y cuestan. En todas las sociedades hay corrupción, y la habrá. Ahí donde hay cualquier posibilidad de o fama o de subir o de dinero o de lo que sea, habrá corrupción. El problema es que hay que luchar contra ella y no hay que aceptarla fácilmente ni difícilmente, no hay que aceptarla, pero que la habrá. Es aquello que ya los clásicos decían: Ecclesia semper reformanda, o sea, siempre la Iglesia se ha de reformar. La Iglesia está en reforma continua. No lo decimos por las obras de la parroquia, que son continuas, sino la Iglesia en general siempre se ha de reformar, tanto en sus cabezas, los obispos y los sacerdotes, como en los fieles. Esa reforma que viene de lo que hoy nos dicen las lecturas, centrada en Cristo. ¿Cómo se reforma la Iglesia? Pues volviendo a la fuente. Y esa fuente es Cristo. La vid, nosotros los sarmientos hemos de estar injertados en Cristo y vivir de Cristo. Es la forma de reformar siempre la Iglesia, volviendo al origen, volviendo a nuestro Señor, que es la fuente de santidad y salvación para todos nosotros.